¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 28 de julio, semana 17ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy está la lectura continuada del profeta Jeremías como primera lectura, capítulo 18, versículos del 1 al 6. El salmo es el 145, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red de los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle gracias a Dios que nos está iluminando con estas enseñanzas. Jesús nos está hablando del reino de los cielos, algo por lo que vale la pena dejarlo todo. En la lectura de ayer veíamos cómo se comparaba el reino con un tesoro escondido, con una perla preciosa, dándonos a entender que el reino de Dios lo vale todo. Su valor es absolutamente e infinitamente mucho más valioso que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra, aunque la valoremos mucho. Pero todo lo que habla del reino es infinitamente mayor. Hoy aparece otra parábola del reino, otra comparación con la vida diaria, como la red que saca los peces. Y es muy interesante ver cómo también se compara con la iglesia. Porque yo veo en la iglesia, y tú también lo puedes ver, cómo la invitación está hecha a todos. Por eso se llama católica. Es la iglesia universal, la iglesia para todos, a donde todos están invitados a encontrar los tesoros de la gracia y de la salvación. Dios nos quiere a todos en el cielo y debemos trabajar por ello. Tú quieres entrar en el cielo, yo también. Y si queremos entrar al cielo, tenemos que hacer que los demás que nos rodean también estén allí con nosotros. De eso se trata, ¿no? Entrar yo y entrar también con los míos al cielo. Y esta red, lamentablemente, no siempre saca peces buenos. Y esa es una realidad que no podemos esconder. Esta parábola también nos habla, obviamente, de las postrimerías, de lo que va a pasar después, porque la plenitud del reino no está aquí, es algo que ha de venir. Aunque el reino de Dios ya está acá, presente de alguna manera misteriosa en la iglesia, comienza aquí, pero su plenitud viene. Por eso en el Padre Nuestro siempre decimos: venga a nosotros tu reino. Todo será en el más allá, todo será después, y por eso es que al final es que los peces se van a recoger y a separar. Al final es que se va a separar el trigo y la cizaña será arrojada al fuego. Y otra vez aquí aparece la figura
de separar los peces buenos de los malos y arrojarlos al horno encendido. Se nos presenta otra vez el dilema de la escogencia entre el bien y el mal, la responsabilidad del ser humano entre obras buenas y obras malas. Ya basta de estarle echando culpas a Dios de que por qué permite esto, por qué permite lo otro. Tenemos que entender que Dios no hizo marionetas, Dios no hizo muñecos, que Él puede manejar a su gusto. Hizo seres humanos libres, a su imagen y semejanza, libres. Y tú y yo somos libres para decidir qué vamos a hacer. Al final, y solo al final, es que vamos a ver los resultados. Obviamente, en el transcurso de la vida, vamos viendo de alguna manera cómo también los buenos van a ver los frutos de esa bondad y los malos podrán ir también viendo los frutos de esa maldad. Pero solo al final, en el juicio personal y luego en el juicio universal, es que se va a ver la justicia completa de Dios manifestada a los ojos de todo el mundo. Dice claramente que al final vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos. Entonces Dios nos da largas para que nos convirtamos. Dios es paciente y nos da oportunidades, nos manda señales, gente que nos aconseja, advertencias, tu papá, tu mamá que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, ve a misa, reza, arrepiéntete, pide perdón, deja el vicio. Y esas señales a veces no le ponemos cuidado. Nos hacemos los locos y los tontos y no entendemos que nos lo están diciendo para salvación de nuestra alma. Pero ahora estamos rodeados de información que nos hacen creer que solo existe esta vida, que el más allá es un mito, que Dios no existe, que la religión es una construcción humana solo para poder manipular a las personas. No, hermano, no, hermano. Una muchacha le respondía a otra que le decía, ¿y si Dios no existe? ¿Y si la religión es toda una invención humana? ¿Vas a desperdiciar tu vida? ¿Y no vas a disfrutar de lo que nosotros disfrutamos? Y la otra muchacha le decía, ¿y qué tal si sí? Y lo que ustedes están haciendo los va a arrojar al castigo y yo me voy a salvar. Pues muy válida esa respuesta. Otros dirán, ¿qué tal si no existe? Pero ¿qué tal si sí? Y si lo que estamos nosotros viviendo es lo correcto, voy a malgastar mi eternidad por estos pequeños años de malvivir y de fugaces experiencias de placer. Realmente no vale la pena. Cierto es que al final vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y arrojarán al horno encendido. Una vez escuché yo a un joven que decía, yo me quiero ir al infierno porque allí se la pasa muy bien. Allá hay tragos, allá hay fiestas, allá hay bailes y otras cosas que no voy a decir por la red, por aquí. Pero qué equivocados están. Ese es el espejismo del enemigo que quiere hacer que muchos jóvenes piensen que si el infierno existe, dicen ellos, se le debe pasar muy bien y el cielo muy aburrido. Es totalmente lo contrario. Al infierno se va a sufrir penas indecibles, horno encendido. ¿Te has metido alguna vez en un horno? ¿Te has quemado alguna vez alguna parte del cuerpo? ¿Has experimentado el calor terrible que sale de un incendio? Pues eso no es ni la milésima parte de lo que es estar allí. Los que han tenido experiencias místicas y han tenido esas visiones o experiencias de estar cerca del infierno para que nos sirva de advertencia, muchos han caído desmayados al ver el horror que allí se vive. Estar lejos de Dios para siempre y no hallar consuelo en nada. Allí será el llanto, dice el texto, y la desesperación. Cuando aquí se dice que es llanto y desesperación, ya parece una cosa insoportable. Pues imagínense lo que será un llanto y una desesperación eternas, porque del infierno no se sale nunca. Y es no estar con Dios jamás. Es la ausencia total del amor, de la misericordia, de la compasión y de la paz. Por lo tanto, vale la pena. Claro que vale la pena sacrificar lo que tengamos que sacrificar por ir al cielo y llevar a los demás
los que nos rodean por el buen camino, con el buen ejemplo, con la buena palabra, aún a pesar de nuestras muchas debilidades y deficiencias. Porque la iglesia es esta red en la que cabemos todos, con nuestras debilidades, pero estamos buscando superarlas, levantarnos a través de los sacramentos, de la reconciliación, del sacramento de la penitencia, la comunión y la Eucaristía lo más frecuentemente posible y devotamente recibida. Recuerda, si tú estás mal y estás en pecado, si no te has confesado recientemente, no vayas a la comunión así, porque es preferible dejar de comulgar por un tiempo hasta que puedas hacerlo bien que comulgar mal. Eso le hace daño a tu alma y no lo recibas de cualquier forma. Hazlo como la iglesia lo manda, como la iglesia lo prescribe, porque es a Jesús, al Rey de la Gloria, al Señor, al Hacedor del universo, que tienes en tus manos para recibirlo o que te lo ponen directamente en la boca, que es la forma tradicional de la iglesia, como da la comunión. Al final el Señor les dice, ¿han entendido esto? Y ellos le contestaron, sí. Ojalá nosotros podamos decir, sí, entendí. Entendí lo que Dios me quiere decir, no puedo seguir por donde voy. Entendí, tengo que volver. No quiero ser de esos peces malos que son sacados de la red y arrojados al horno encendido. Fíjense que aquí no dice que a los peces malos los vuelven a tirar al agua para que sigan nadando. No, serán arrojados al horno encendido, porque esto es una figura del reino de los cielos. Cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de allí, pero antes de marcharse, les dijo algo muy interesante. Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Porque también pensamos que todo lo antiguo es malo o ya no se usa o ya no se hace. Como mucha gente piensa, los mandamientos, eso es del pasado. Ir a misa, eso es para viejitos. Rezar, no, eso ya no tiene importancia. No, toda experiencia religiosa tiene su importancia, más cuando se trata de la religión verdadera, de la fe verdadera. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo era figura de lo que habría de venir. Y nosotros tenemos en la iglesia 2000 años de experiencia de vida cristiana, mucha de ella llena de nuestros pecados personales, como el Papa que ha tenido que ir a Canadá a pedir perdón por cosas que los eclesiásticos de aquel tiempo lamentablemente hicieron mal. Pero la iglesia continúa y si tiene que pedir perdón, pide perdón, siempre para que el reino de Dios sea bien recibido. No siempre la iglesia ha sido o los eclesiásticos han percibido el reino de Dios con la suficiente claridad. Lamentablemente la influencia del mundo siempre ha manchado algunas instancias de la vida eclesial, pero a pesar de todo ello, seguimos trabajando por mostrar cada día de manera más clara y diáfana lo que el reino de Dios significa y lo que la iglesia como anticipo del reino y semilla del reino quiere hacer en este mundo. ¿Y tú qué estás haciendo para que este mundo sea mejor? ¿Qué estás haciendo para que la iglesia sea bien recibida y bien acogida? ¿Qué estás haciendo como miembro de la iglesia para que puedan los demás que te rodean sentirse invitados al cielo al que supuestamente tú también esperas ir? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.